Sí, con algunas aclaraciones. Hay un montón de trascendido ahí que Sí, hay claro. 8 proyectos de ley. Ya No es tan estamos simple, hablando, ¿no? O sea, nos agarró el programa, querido amigo. Señores, con muchísimo gusto recibo a un viejo y querido amigo. No viejo por la edad, porque seguimos siendo... no, y también. ¿Sí, vos decís? Sí, para mí es una honra ser un viejo. No, ni ahí, ni ahí, Sí, Julio. ¿por qué no? No, ni ahí somos No viejos, hablo a de eso me mentalidad, hablo de Ah. una cierta edad que si uno va madurando y lo toma con sabiduría es un orgullo. Julio Fara, señores, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, y hay todo un proyecto y un montón de dimes y diretes respecto de lo que puede llegar a ser la nueva ley de alquiler en la República Argentina, que por ahí dicen informaciones que son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que no implican el resto del país y toda esta mezcla. Bueno, digo, lo llamo a Julio para que me explique cómo es esto, cómo está la cosa, pero no puedo arrancar, Julio, y entendeme, sin preguntarte cómo está el momento económico para ustedes. ¿Cómo lo ven? Preferiría tomar la ley para que tengamos tiempo de aclarar lo confuso, pero... Tiramos un concepto, tiramos un concepto. No, yo creo que estamos acostumbrados en la Argentina a las crisis y cada una de ellas tiene un carisma diferente, un cariz diferente. Sí. Y tenemos que adecuarnos a eso. Sabemos que somos una democracia joven y tenemos poquitos años de democracia y hay que aprender a compartir, a aprender a sobrellevar y tener mucha tolerancia, digamos, para poder comprender lo complejo que es la Argentina. ¿Pero vos optimista respecto de eso que acabas de decir? Porque el tiempo pasa, Julio, nos seguimos encontrando, ya hablamos de nuestros hijos, nietos y demás, Querido amigo, seguimos hablando lo mismo. Es que a veces los países no se miden por cortos periodos de tiempo. Yo viví una época muy oscura que tal vez se olvidó el significado, cuando dijeron las urnas están bien guardadas. Y era un periodo tan oscuro que no sabíamos ni si nuestros nietos íbamos a volver a la democracia. Entonces, para mí, aunque le parezca increíble, esto es también, recordando los viejos tiempos, es también un sueño. Estuve el martes en la Cámara de Diputados, donde se estuvo debatiendo Sí. la nueva ley de alquileres, y ahí vi cosas encontradas, vi diputados realmente brillantes, y vi otros no tanto. Y dije, bueno, pero estamos hablando, estamos dialogando, estamos debatiendo, expusieron asociaciones de inquilinos, expusieron corredores inmobiliarios, los propietarios no, porque los propietarios no se agremian, es natural. Pero que de alguna manera cada uno hizo expresa mención de sus situaciones particulares, no solo como inquilinos, propietarios, corredores inmobiliarios, sino también por las distintas regiones del país donde se afecta de manera diferente. Porque mucho se legisla pensando a veces en Buenos Aires, en el conurbano. Y cuando llegamos allí, misioneros, santafesinos, tucumanos, cordobeses, mendocinos, es otra realidad. Inclusive es otra realidad entre nosotros. Obviamente. Entonces esto es lo acá, que hay que reflejar. donde hay universidades tiene una realidad totalmente... Zavalla tiene una realidad totalmente distinta. Y a veces legislar desde el nivel nacional, pensando solo en Buenos Aires, ya no digo Capital Federal porque es con el conurbano, significa un montón de injusticias en definitiva, porque toda generalización ya es injusta y entonces tenemos que hacer sentir la voz del interior para decir, miren que esto a nosotros no nos cuadra, como había un artículo de uno de los proyectos. Dale, contame. Para empezar a clarificar, hay 8 proyectos de ley de alquileres que se están tratando, para tener en cuenta. Entonces cada uno toma un artículo de alguno de esos proyectos. De esos 8 realmente hay 3 que tienen viabilidad. Y sobre todo 2, presentados por un lado por Cambiemos y por el Frente para la Victoria, que son los que tienen mayor posibilidad de ocurrencia porque están negociando para consensuar un proyecto. Yo lo digo porque esto es de contexto, para entender esto. Y después hay un proyecto en disidencia, que es del masismo, que de alguna manera está presentando un tercer proyecto que de no aprobarse el primero se trataría, sino no. O sea, si en este momento lo que se está tratando de consensuar es un único proyecto entre los 2 primeros. Y de ahí hay artículos que están muy en discusión y otros que ya son de consenso generalizado. A ver, dale. Entonces empecemos. Yo te puedo leer algunos que anoté, los tenés ahí. Vamos a empezar por... Sí, le estoy leyendo, pero vamos a empezar por lo general. Dale. Si hay o no hay ley de alquileres, porque realmente siempre hablamos que el intervencionismo del Estado en materia locativa de los particulares es una cosa difícil. Y yo lo primero que querría decir en esto, tranquilos, porque alguna vez en el año 84 se dictó una ley de alquileres sabia que nos hizo bien durante 30 años y después se incorporó al Código Civil. Entonces puede haber una nueva ley de alquileres, ¿sí? Parecería una desprolijidad, digamos, de que después de 2 años de que se incorporó al Código ya la estemos cambiando, esta es la famosa inseguridad jurídica,
Pero bueno, conversemos, debatamos. Si hay que corregir el código, se corregirá el código. ¿Sí? Si va a haber ley de alquiler o no, va a haber ley de alquileres porque es una voluntad mayoritaria de que la haya. ¿Sí? Sí. Primer tema, contrato a 3 años que marcas acá. Sí, lo tomé tal cual y hice un resumen tal cual lo que dijeron los medios. Hay consenso, es bueno para los inquilinos. La cosa es así, ¿por qué ponemos a contrato a 3 años? Porque uno de los artículos sostiene que como mínimo los contratos de alquiler tendrán una vida como mínimo de 3 años, que pueden ponerse de acuerdo si Julio me alquila algo a mí, que él y yo, Julio por 5, porque vos sabés que voy a estar 5 años, o mi hijo va a estar 5 años que dura la carrera y después se va. Podemos, en más, no en menos. Correcto. Hasta ahora era de 2, aclaremos. En el Código Civil marcaba 2 años mínimo, tanto para comercio como para vivienda. ¿Te parecen bien 3 años? A mí personalmente sí, es un tema opinable. No, pero está bien. ¿Por qué? Bueno, pero vos tenés experiencia, Julio. Sí, ¿y en qué estoy pensando? En los inquilinos. Porque hay un sector que nos pone del lado de los propietarios. El inquilino no ve con la cara del propietario, el propietario no ve con la cara del inquilino. Esta es la realidad en privado. Contrato a 3 años pensando en el inquilino es bueno. Ojalá no tengamos inflación para tranquilizar a los propietarios. Pero el inquilino que tiene familia, así sea una familia tipo, que tiene escolaridad en los hijos, 2 años es un periodo muy corto a veces para tener que volver a trasladar a su familia. Se le da tranquilidad al inquilino. Y a quien pone un comercio, un negocio, también es bueno porque en 2 años a veces ni siquiera puede remontar la situación de su pequeña empresa o de su emprendimiento y necesita más su tiempo. primera inversión. Claro. Entonces necesita más tiempo, desde imprimir la publicidad, la locación, es importante poder radicar. Entonces me parece una medida dada por la legislación de la Nación razonable. Perfecto. Es mínimo, como vos dijiste, ¿eh? Después podemos extenderlo 2, 10, 20. Sí, estamos hablando del plazo mínimo. Y en este punto, Julio, por lo que vos viste, Tomá Tranquila está buena. Sí, gracias. William Franco la mandó, no sé si lo conocés. Gran conocido y gran amigo. Estuvo Willy, estuvimos charlando. Te decía, perdón. En este punto, en que lo mínimo que acuerden el titular de un inmueble y el futuro inquilino sea de 3, ¿están todos los bloques de acuerdo? Sí. ¿O hay alguno que dice, no, yo quiero 10 años porque tiene que haber... Sí, superado el hecho del temor, de la intervención en el mercado, porque el locador tiene mucho miedo cuando el Estado dice yo estoy en favor de la otra parte. Sí. Entonces eso genera en el propietario un cierto miedo. Caramba, mi contraparte está protegida por el Estado. Es como, da una sensación de indefensión. Y ya tenemos en las renovaciones de contrato, propietarios dicen esperemos a ver qué sale con la ley, ¿no? Y esto lo tenemos que manejar con mucho cuidado y dar mucha tranquilidad. Porque no digo que se pare el mercado y que retiren todas las propiedades de alquiler, pero con solamente que el 10% de las propiedades se retraiga, ya esto no significa un aumento en los montos de alquiler, porque a menor oferta, naturalmente, va a haber una suba de los precios. Y esto es lo que queremos evitar, dar tranquilidad. Sí. Julio, escúchame, te hago una pregunta, respondeme por sí o por no, y hacemos una pausa y ya nos tomamos un tiempo para charlar el resto de los puntos. Rosario, particularmente Rosario, si bien nosotros estamos llegando por todo el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, Rosario es una ciudad que tiene gran cantidad de inmuebles en alquiler, dejemos de lado el comercio, o gran cantidad de personas que viven alquilando donde residen. Sí, y también quiero volver a contrastar con una ideología popular. O sea, en Rosario lo que ha reemplazado el propietario, la mayoría de los propietarios, han construido una vivienda como forma de inversión o un local como forma de inversión para reforzar su jubilación o para terminar pagando el geriátrico del padre. Esto es lo que hay que tener en cuenta. No siempre el propietario es el más rico de la relación. Es más, acá reemplaza un poco la FJP. Y tenemos que cuidar a aquellos que invierten en viviendas y que invierten en casa, porque si no cuidamos a estas personas, los inquilinos no tienen que alquilar. Entonces es un sistema dinámico que nosotros tenemos que preservar como sistema, porque tenemos una gran necesidad de vivienda. Qué detalle que diste, Julio. Quédate. Se me va la vida en esto. Che,
me quedó grabado. Vos sabés que usé tu libro para varias discusiones, y hace rato. Julio, en su libro sobre ética, habla de la importancia de dejar todo por escrito, que fue una cosa histórica de otro momento, el hecho de yo con la palabra ya está. Todo un tema, pero si les gusta el tema, les recomiendo que lean al menos esa parte de lo que escribió Julio. Yo no estoy en condiciones de repetirlo, simplemente lo titulo. Me sigue pareciendo genial, Julio. Vicios de los argentinos. El que te dice, mi palabra basta, en otro lado va y dice, yo no le firmé nada. ¿No has escuchado las dos frases? Sí, quédate, Julio. Señores, ya volvemos.